En la Edad Media, la guerra era un fenómeno omnipresente. La gente vivía a la sombra de castillos y ciudades fortificadas, pero también bajo la constante amenaza de expediciones de saqueo, contiendas feudales o campañas con motivación religiosa. Los guerreros participaban en batallas bajo los estandartes de sus señores, ciudades o monarcas, siendo el motivo principal el honor, la lealtad y, a menudo, la perspectiva de un botín. Las batallas diferían de las ideas actuales por su caos y dureza. Los enemigos se golpeaban mutuamente con espadas, lanzas, hachas, martillos o flechas, y la protección que ofrecía la armadura no era perfecta. Los golpes en la cabeza o el torso dejaban heridas graves. Además, era común usar flechas con puntas de gancho, barbadas, que, al ser extraídas, se clavaban más profundamente en el cuerpo causando hemorragias o envenenamiento. Aunque las expediciones militares medievales no solían ser tan masivas como los ejércitos de siglos posteriores, el sufrimiento que seguía al enfrentamiento con el enemigo era enorme. Para comprender el destino de los heridos, es necesario entender el contexto. La Alta Edad Media fue testigo de escaramuzas menores entre séquitos, drugini, que se desarrollaban principalmente a pie. Más tarde surgieron ejércitos feudales más grandes con un núcleo de caballeros a caballo, complementados por infantería ligera. Los frentes orientales trajeron la experiencia con jinetes de la estepa, y las milicias urbanas medievales usaban gujas, palos y trozos de madera. Durante el siglo XIV entran en juego los grandes arcos largos y ballestas, que podían alcanzar puntos débiles en la armadura a gran distancia. Posteriormente, se añaden las armas de fuego primitivas. En este video, descubrirán cómo cambiaba la naturaleza de las heridas, desde cortes y perforaciones hasta huesos aplastados y heridas de bala, y cómo los métodos de tratamiento tuvieron que adaptarse a ellas. Con cada nuevo invento, cambiaban no solo las tácticas, sino también el destino de los heridos. Las armas de asta aplastaban huesos, las flechas se clavaban profundamente en la carne y los primeros proyectiles de bala arrancaban trozos enteros de tejido. Sin embargo, la incertidumbre permanecía constante. Después de la batalla, a menudo no se podía predecir quién sería salvado y quién abandonado. En este video descubrirán qué sucedía después de que el estruendo de las armas cesaba. Los soldados heridos requerían ayuda, a veces inmediata, otras a largo plazo. ¿Cómo se les trataba? ¿Quién tenía derecho a recibir cuidados y quién era dejado a su suerte? ¿Qué métodos de tratamiento tenían a su disposición médicos, monjes, herboleras o barberos cirujanos? ¿Y qué papel jugaban la fe, el honor y la economía? Los guiaré a través de los siglos durante los cuales el soldado herido se encontraba entre la vida y la muerte, y en un momento revelaremos fascinantes historias de supervivencia y olvido. Inmediatamente después de terminar el combate, las tropas victoriosas se lanzaban al campo de batalla para asegurar el botín. Caballeros y mercenarios llevaban consigo valioso equipamiento, yelmos incrustados con metales preciosos, espadas, dagas o anillos. Como sugieren las crónicas inglesas, los soldados a menudo se convertían en víctimas de su propio valor. Cuando yacían heridos o conmocionados, miembros del ejército victorioso les ayudaban a quitarse la armadura y se llevaban las armas. Para defenderse de un posible contraataque o simplemente para librar al enemigo del sufrimiento, los soldados usaban dagas especiales llamadas misericordia. Sus hojas estrechas estaban diseñadas para penetrar a través de las aberturas de los yelmos o entre las placas de la armadura y alcanzar rápidamente el corazón o el cerebro. El nombre proviene de la palabra francesa misericordia, aunque el objetivo de esta misericordia era doble: acortar la agonía del gravemente herido y, al mismo tiempo, evitar que volviera a unirse al combate. El rey inglés Enrique V eligió una táctica diferente después de la batalla de Agincourt en 1415. Cuando pareció que los franceses se reagrupaban para un contraataque, ordenó que los prisioneros franceses fueran masacrados. Según las crónicas, su decisión fue motivada por el temor de que los numerosos prisioneros pudieran tomar las armas de nuevo y amenazar a los agotados ingleses. El derecho a la vida, en ese momento, sucumbió al puro pragmatismo. Solo los nobles de alto rango fueron perdonados para servir como una valiosa fuente de rescate, ransom. Esta orden provocó reacciones contradictorias. Algunos caballeros ingleses
Se negaron a ayudar en las ejecuciones, considerándolas deshonrosas, pero finalmente la orden se cumplió solo parcialmente. Sin embargo, los vencedores no siempre recurrían a la masacre. En la Francia e Inglaterra de la Alta Edad Media, se fue imponiendo gradualmente el rescate de prisioneros. Según las crónicas normandas, por ejemplo, el duque Ricardo I, 942-996, tras derrotar a los hombres de Teobaldo en Rouen, hizo que los heridos supervivientes fueran cargados cuidadosamente en camillas, transportados a la ciudad, curados y, finalmente, enviados de vuelta a su enemigo sin exigir rescate. Las penurias de las primeras incursiones vikingas y los pequeños conflictos feudales demostraron que un noble herido representaba una fuente potencial de dinero, un tesoro viviente. La difusión de la llamada cultura del rescate, ransom culture, alrededor del siglo XI, donde los guerreros se capturaban mutuamente y se rescataban, mitigó el alcance de las matanzas, aunque paradójicamente pudo motivar la continuación de largas guerras. Por el contrario, los soldados de infantería comunes o los aldeanos desarmados rara vez recibían piedad. Aquellos que sobrevivían a la batalla a menudo no tenían valor como rehenes, y su destino dependía del humor de los vencedores y de los habitantes locales. Algunos eran asesinados por venganza o para evitar su regreso. Otros eran abandonados a su suerte en el campo de batalla. Si sus familias estaban cerca, podían intentar llevar a sus parientes heridos a un lugar seguro. Sin embargo, a menudo existía el riesgo de encontrarse con bandidos o partidas de saqueadores que no dudaban en robar tanto a los heridos como a los muertos. Cuando la línea del frente se estabilizaba, los bandos vencedor y vencido a veces negociaban breves treguas para poder recoger a los muertos y heridos. Las instituciones eclesiásticas apoyaban la llamada tregua Dei, tregua de Dios, que instaba a limitar la violencia durante ciertos días y proporcionaba espacio para el cuidado de los heridos y el entierro de los muertos. Sin embargo, el derecho a recoger a los caídos era incierto. El vencedor podía ofrecer o denegar el acceso al campo de batalla, como mostraremos en un momento con ejemplos de las tierras checas y del extranjero. Los monjes y sacerdotes de los monasterios cercanos desempeñaban un papel especial. Después de la batalla, recorrían el campo, rezaban por las almas de los caídos y daban la extremaunción a los moribundos. Según los registros de la época, a veces incineraban cuerpos en masa para evitar la propagación de enfermedades. Guillermo de Malmesbury menciona que durante una cruzada, los cadáveres fueron apilados y quemados. Sin embargo, mucho más frecuentes eran las fosas comunes, cuando la situación lo permitía. En grandes campos de batalla, como Tauton, Milkorotitotl, o Visby en Gotland, se han encontrado hileras enteras de enterramientos masivos, lo que sugiere un esfuerzo de los supervivientes por enterrar a los caídos en tierra sagrada. Cuando el humo se disipaba y los vencedores se llevaban el botín, en el campo quedaban innumerables heridos, caballos muertos y cuerpos que, en la rapidez de la vida medieval, actuaban como una herida abierta en el paisaje. En los días posteriores a la batalla, campesinos y habitantes de las aldeas cercanas acudían al campo de batalla para buscar a sus seres queridos, recoger armaduras, enterrar a los muertos o buscar algo de comer. Según las crónicas, a menudo sucedía que perros hambrientos, lobos y aves desgarraban los cuerpos, porque las comunidades humanas no tenían la capacidad de enterrar a miles de caídos. Los cuerpos malolientes atraían insectos y propagaban enfermedades. El miedo a la peste o a la sangre mala llevaba a algunos vencedores a prender fuego a las fosas comunes, lo que simbólicamente debía limpiar el paisaje. Para los heridos que aún respiraban, este período era extremadamente peligroso. En el campo abandonado, debían esconderse de los saqueadores y enfrentar la sed y el hambre. Si no se acordaba una tregua, tenían pocas posibilidades de que alguien los encontrara a tiempo. En el caso de grandes batallas, podía llevar días encontrar a todos los heridos. Muchos morían por exposición, shock o infección. Crónicas del Renacimiento también describen imágenes trágicas similares. Por ejemplo, después de la batalla de Fornovo en 1395, se acordó una breve pausa para recoger a los heridos, pero fue más bien una artimaña. Bajo el pretexto de negociar, los franceses se retiraron tranquilamente a un lugar seguro. Vemos así que el cuidado de los heridos era a menudo un objetivo secundario frente a la estrategia militar.
En la Edad Media no existía un servicio de salud militar centralizado. Según estudios sobre medicina militar, durante la Alta Edad Media, los soldados heridos dependían de la servidumbre, sirvientes personales, seguidores de campamento y miembros del séquito de los señores. Los señores a menudo llevaban a sus propias expediciones a su médico o cirujano personal, pero la mayoría de los hombres confiaban en sus compañeros de armas o familias. Las mujeres también jugaban un papel importante. Muchos soldados eran acompañados por sus esposas o amantes, que ayudaban a llevar agua, vendajes, alimentos y a sacar a los heridos del campo. Más tarde, en el siglo XIV, mejoró la organización de la evacuación. Los ejércitos adoptaron la práctica de que los músicos o bandsmen, miembros de la banda, que no eran necesarios en el combate, fueran encargados de llevar las camillas. Estos hombres, equipados con camillas improvisadas, recogían a los heridos y los transportaban a la retaguardia. Junto a ellos, participaban en esta actividad soldados de unidades levemente heridas y campesinos locales, que eran forzados o motivados por la promesa de una recompensa. Sin embargo, se trataba de una ayuda no sistemática. Faltaba jerarquía, un triaje estandarizado y la certeza de que todos recibirían atención. Los caballeros y nobles de nacimiento estaban rodeados durante el combate por un séquito que tenía, entre otras tareas, la de protegerlos de la captura o la muerte. Si caían del caballo, este séquito podía llevarlos rápidamente a un lugar seguro y pagarles un tratamiento básico. Si un caballero resultaba herido y era capturado, a menudo se le consideraba un prisionero valioso. Sus captores intentaban mantenerlo con vida para obtener un rescate por él. Un ejemplo es el rey escocés David II, quien en la batalla de Neville's Cross en 1346 fue alcanzado por 2 flechas en el rostro. El caballero inglés John de Coupland lo capturó y se aseguró de que las heridas del rey fueran tratadas, porque el rescate por el gobernante escocés prometía una suma elevada. David fue mantenido en cautiverio durante varios años y solo después de arduas negociaciones pudo regresar a casa. Así, paradójicamente, sus heridas le dieron algo de tiempo para recuperarse. Mientras que a los nobles a menudo les esperaba la salvación, los soldados de infantería, generalmente campesinos o pobres de la ciudad reclutados por un corto tiempo, estaban en una posición diferente. Si sufrían una herida, debían cuidarse solos o depender de la bondad de sus compañeros de armas y de los habitantes locales. Muchas expediciones reales no mantenían ningún compromiso con sus súbditos heridos. Al final de la campaña, estos hombres eran despedidos con una compensación mínima y debían regresar a casa si sobrevivían al viaje. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que, a pesar de todo, hubo casos en los que soldados comunes recibieron al menos un tratamiento básico. En una fosa común de la batalla de Taunton, 1471, se encontró el cuerpo de un hombre con una fractura de mandíbula previamente curada, lo que demuestra que alguien limpió su herida, la inmovilizó y le permitió seguir viviendo. En la Edad Media, la medicina se dividía entre médicos académicos, físicos, que se ocupaban de la teoría y el diagnóstico, y cirujanos, que realizaban procedimientos prácticos. La mayoría de los médicos temían las intervenciones quirúrgicas, porque el trabajo con sangre y cuchillos se consideraba menos prestigioso. Por eso los procedimientos quirúrgicos cayeron en manos de los barberos, barbers, que originalmente eran peluqueros. Los barberos dominaban habilidades como cortar el pelo, sacar dientes, practicar sangrías y amputar extremidades. Dentro de los ejércitos, se convertían en cirujanos improvisados y, con herramientas mínimas, trataban heridas profundas, extraían flechas y detenían hemorragias. La mortalidad era alta, ya que la infección y el shock podían matar fácilmente incluso a un paciente al que aparentemente se le había realizado bien una amputación. Los barberos cirujanos seguían las enseñanzas de manuales que a menudo eran traducciones de obras árabes y antiguas. Por ejemplo, el escrito inglés Filomena describía el procedimiento para reparar una mandíbula rota. El médico debía insertar cera de abeja en la herida, cubierta con un trozo de cuero, y vendarla. Estos textos muestran que los cirujanos prestaban atención a la desinfección y estabilización de la herida e incluso contaban con la rehabilitación. Sin embargo, el resultado era incierto, y muchos hombres morían por complicaciones. Una de las intervenciones quirúrgicas más famosas es la extracción de una flecha del rostro del príncipe Enrique,
más tarde rey Enrique V, después de la batalla de Shrewsbury en 1403. La punta de la flecha tenía púas, barbas, y quedó alojada profundamente en su mejilla. El cirujano real, John Bradmore, diseñó un procedimiento que combinaba improvisación con conocimiento de materiales. Primero, ensanchó la herida usando sondas delgadas de madera de saúco empapadas en una decocción de rosa y miel. Luego, fabricó unas pinzas especiales con rosca para poder agarrar la punta y extraerla con cuidado. Limpió la herida con vino blanco y en la cavidad introducía tampones de lino cada vez más finos, empapados en miel para absorber el pus. Este proceso se repitió durante 20 días. Posteriormente, cubrió la herida con un ungüento de harina de cebada, miel y trementina. El príncipe se recuperó milagrosamente y Bradmore obtuvo una recompensa, una renta anual, que confirma el valor de su habilidad. Si la herida era tan grave que amenazaba con una hemorragia incontrolable, los cirujanos optaban por un procedimiento rápido. Las arterias sangrantes se detenían mediante cauterización, aplicando un hierro al rojo vivo o vertiendo aceite hirviendo sobre la herida. Este método era doloroso, pero podía salvar la vida. La amputación de extremidades era la solución extrema en caso de aplastamiento por una maza o por gangrena. Para prevenir el shock doloroso, se usaban férulas de madera para la fijación y hierbas para adormecer. Los textos antiguos aconsejaban cortar la parte dañada lo más rápido posible y luego quemar o coser la herida. A pesar de la experiencia de los cirujanos, muchas amputaciones eran arriesgadas. El cronista árabe Usama ibn Munkid, en el siglo XII, cuenta la historia de un médico franco que ofreció a un caballero con una pierna infectada una elección. ¿Quieres vivir con una pierna o morir con dos? El caballero eligió la vida, así que el médico ordenó a un hombre fuerte que cortara la extremidad enferma con un hacha. El primer golpe no separó la pierna. El segundo trituró el hueso y derramó la médula ósea. El paciente murió en el acto. El mismo médico trató después a una mujer que consideraba poseída y le realizó una trepanación de cráneo, en la que hizo una incisión en forma de cruz en la piel y frotó el hueso expuesto con sal. Ella también murió instantáneamente. Usama relataba esta escena como una advertencia, pero los historiadores modernos señalan que anécdotas tan drásticas eran un estilo literario y no necesariamente expresaban la práctica habitual. Sin embargo, testifican que la amputación y la trepanación sin anestesia eran extremadamente peligrosas y que el éxito dependía de la habilidad y el juicio del cirujano. Otras fuentes muestran el mismo riesgo. El sultán egipcio Ayub murió después de la amputación de una pierna debido a una infección, a pesar de ser tratado por médicos locales. Por lo tanto, la muerte después de una amputación no se limitaba a los cirujanos europeos atrasados, sino que era un riesgo general en ese entonces. El dolor es el antiguo enemigo de los cirujanos. Los médicos medievales desarrollaron varias mezclas destinadas a calmar o adormecer al paciente. Se usaban comúnmente hierbas como la adormidera, opio, el cáñamo, la cicuta, el beleño, el estramonio, la mandrágora o la valeriana. Estas se mezclaban en tés, sopas o ungüentos. Una bebida conocida era el duale, una poción sedante inglesa con alcohol, bilis, opio, beleño, cicuta, lechuga y vinagre. Durante la operación, el paciente bebía esta mezcla, se dormía y el cirujano podía trabajar. Después del procedimiento, se le administraba vinagre para despertarlo. Los médicos árabes como Avicena, Ibn Sina, además describían la esponja narcótica, espongia somnífera, una esponja empapada en una mezcla de jugos de hierbas, que se colocaba en la nariz para que el paciente inhalara los vapores narcóticos. Cada planta tenía sus efectos y riesgos. El opio de las cápsulas de amapola mitigaba el dolor e inducía el sueño. El cáñamo podía calmar la ansiedad, pero en dosis más altas causaba confusión. La cicuta y el beleño contienen alcaloides que paralizan el sistema nervioso. Una cantidad mínima aliviaba el dolor, pero un exceso llevaba a un paro respiratorio. La mandrágora, símbolo de las leyendas medievales, era valorada por sus propiedades hipnóticas. La raíz de mandrágora se rallaba en vino o leche, pero al mismo tiempo podía provocar alucinaciones. La valeriana tenía efectos sedantes y se añadía a las almohadas para calmar. Estos ingredientes se administraban en dosis muy pequeñas.
Los curanderos aprendían su dosificación experimentalmente, y una dosis mal calculada podía ser fatal. Muchas recetas se transmitían oralmente, y solo en manuscritos latinos e ingleses de los siglos XIV y XV aparecen instrucciones precisas sobre cuánto usar de cada planta. Gracias a estos textos, sabemos que para inducir el sueño se usaban combinaciones de hierbas, miel y vino, mientras que para despertar al paciente se usaba rábano picante, vinagre o sal. Las herboleras, los monjes y las mujeres del pueblo se transmitían de generación en generación el conocimiento sobre las plantas. Algunas hierbas tenían la reputación de detener el sangrado o promover la curación. La caléndula se usaba para hacer ungüentos para inflamaciones y heridas. La consuelda se aplicaba a fracturas y tejidos desgarrados. La milenrama era apreciada por sus propiedades para detener el sangrado, hemostáticas. El llantén se aplicaba a cortes y puñaladas. Las decocciones de romero y tomillo servían para lavar y desinfectar. Muchas de estas plantas crecían en jardines o en los márgenes de los campos y eran fácilmente accesibles para los campesinos, por lo que incluso la gente común podía preparar tratamientos caseros. La miel se ganó la reputación de ser un antiséptico versátil. En el tratamiento de Bradmore al príncipe Enrique, la miel jugó un papel clave. Se aplicaba a la herida como parte de un apósito y actuaba como antibacteriano. Según los tratados médicos, la miel mantenía la humedad de la herida, impedía la proliferación de bacterias gracias a su alta presión osmótica y la presencia de peróxido de hidrógeno, y promovía la curación natural. Los cirujanos medievales no eran desgraciados desinformados. Muchos se educaban con libros y aprendían de maestros. Desde el siglo XII, surgieron extensos escritos quirúrgicos que resumían la experiencia de la antigüedad, el mundo árabe y los campos de batalla europeos. En 1180, Rogerio Frugardi, de Salerno, escribió su Practica Chirurgiae, que describía procedimientos para suturar heridas, extraer fragmentos, tratar fracturas y realizar trepanaciones. Le siguieron Guy de Chauliac con su obra Chirurgia Magna en el siglo XIV, o Lanfranco de Milán, quienes recomendaban el uso de instrumentos estériles, vino para lavar las heridas y la sutura de venas. Muchos textos fueron traducidos del árabe. El erudito médico Abul Qasis, Abu al-Qasim, en su Kitab al-Tasrif, el libro de la práctica médica, describió detalladamente instrumentos y procedimientos quirúrgicos que se convirtieron en modelo para los cirujanos europeos. Esta literatura manual se complementaba con guías prácticas, como la Filomena de Bradmore, que nos ha conservado el procedimiento detallado para tratar una mandíbula rota usando cera y cuero. En estos libros también se reflejaba la educación. La lectura se acompañaba de aprendizaje, aprendiz de oficio. Los jóvenes cirujanos se unían a los barberos y observaban su trabajo en los mercados y en los campamentos de batalla. Escuelas profesionales como la Escuela de Medicina de Salerno enseñaban basándose en tratados latinos y árabes, mientras que ciudades universitarias como París y Bolonia dividían la medicina en teórica y quirúrgica. La formación práctica a menudo solo se realizaba marginalmente en las universidades medievales, por lo que los gremios de barberos, que transmitían los secretos de su oficio de generación en generación, jugaban un papel fundamental. Sin embargo, las habilidades del cirujano dependían de la experiencia. En el próximo capítulo, en un momento, revelaremos cuán diferente podía ser el nivel de atención entre un médico erudito y un carnicero improvisado. Ya desde el siglo XII, surgieron en Europa hospitales vinculados a monasterios y capítulos catedralicios. Estas instituciones, llamadas Maison Dieu o Casa de Dios, se fundaron para brindar atención a los pobres, peregrinos y enfermos. Después de la primera cruzada, aparecieron nuevas necesidades. Los cruzados que regresaban traían heridos y enfermos, por lo que los monasterios se convirtieron en un refugio natural para su tratamiento. Monjes y monjas acogían aquí a los enfermos como a sus señores, y ellos mismos se consideraban sirvientes. Los hospitales eran en su mayoría grandes salas con hileras de camas a lo largo de las paredes. En el centro había un altar para que los pacientes pudieran oír la misa. Además del consuelo espiritual, recibían cuidados básicos, ropa de cama limpia, sopas de carne y verduras, higiene regular y pociones para aliviar el dolor. Estos hospitales no eran clínicas quirúrgicas especializadas, pero brindaban un apoyo importante.
Aseguraban comida y refugio para los heridos que no tenían familia. Para muchos, se convirtieron en el lugar de sus últimos días, ya que la infección y el shock eran destinos comunes para los gravemente heridos. Sin embargo, los monjes anotaban aquí sus experiencias y añadían oraciones al tratamiento, creyendo que la curación física era inseparable de la curación del alma. El ejemplo más conocido de atención sistemática a los soldados enfermos fue la actividad de la Orden de los Caballeros de San Juan, llamados johanitas u hospitalarios. La orden se originó en el siglo XI en Jerusalén, donde dirigía un hospital para peregrinos. Tras la conquista de Rodas en 1310, los johanitas construyeron un hospital moderno que se convirtió en un modelo para Europa. Tenía un departamento de cirugía, jardines de hierbas y zonas de cuarentena, que podían compararse con las mejores ciudades de su tiempo. Aceptaban a todos los peregrinos necesitados, enfermos y caballeros heridos, y sus instalaciones eran capaces de alojar a cientos de pacientes. Los hospitalarios prefiguraron así la futura sanidad militar, combinando la disciplina militar con la actividad caritativa y exigiendo que cada uno de sus hospitales empleara a varios médicos y cirujanos. Su presencia en las cruzadas significaba que muchos heridos eran tratados en el acto. Sin embargo, estas órdenes no podían resolver las deficiencias sistémicas. Solo unos pocos llegaban a sus cuidados, y los soldados rasos seguían dependiendo de las parroquias locales o de sus hogares. El cuidado de los heridos siempre tuvo también una dimensión espiritual. Los sacerdotes daban a los moribundos la extremaunción, la confesión y la oración por la salvación. Antes de la intervención de los cirujanos, a menudo se celebraban misas, y los pacientes rezaban a los patrones de los médicos, San Cosme y San Damián. La fe en la intervención divina también se reflejaba en las prácticas curativas. Algunos creían que una herida podía curarse destruyendo el arma que la causó. El causante del dolor era simbólicamente muerto, y la herida sanaba. La fe y la medicina estaban firmemente conectadas, y los pacientes recurrían a Dios tanto como a los médicos. La sociedad medieval percibía las cicatrices y heridas de forma contradictoria. Por un lado, debían ser una prueba de valentía. Un caballero con una cicatriz en la cara podía contar una historia sobre una batalla y ganar respeto. Por otro lado, las cicatrices podían considerarse un signo de fracaso y vergüenza si testificaban que el afectado no había logrado defenderse de un golpe. Los códigos legales de la Alta Edad Media describían detalladamente las multas por heridas en la cabeza y la cara. Por ejemplo, las leyes francas y lombardas establecían compensaciones financieras por daños en la nariz, las orejas o los ojos, y por cicatrices visibles. Incluso las heridas superficiales podían ofender el honor del herido. Las leyes lombardas y francas determinaban una multa incluso por una cicatriz en la cara que fuera visible a una distancia de 12 pies. También las representaciones en la literatura muestran que los jóvenes guerreros temían más la incapacidad temporal que el dolor. En la epopeya de Raúl de Cambrai, el héroe se niega a descansar después de una herida porque significaría admitir debilidad. En realidad, las cicatrices a menudo planteaban la cuestión de la venganza. El herido podía conservar su honor si demostraba que a su atacante le había ido peor. Sin embargo, la presión por la venganza contribuía a un mayor ciclo de violencia. A pesar de las crueles condiciones, muchos hombres se recuperaban. Los arqueólogos que examinaron los restos óseos de Visby y Taunton descubrieron que una gran cantidad de huesos mostraba signos de fracturas anteriores curadas. Por lo tanto, muchos guerreros eran capaces de volver al servicio después de heridas previas. Esto demuestra que al menos una parte de los soldados recibía cuidados que eran de calidad suficiente para sobrevivir, ya fuera una intervención quirúrgica o la herboristería casera. En las ciudades importantes existía una tradición artesanal de curanderos y barberos que no solo realizaban amputaciones, sino que también reducían huesos rotos. Como muestra el caso del paciente de Taunton con la mandíbula curada, la herida fue estabilizada con cera y cuero, y probablemente fijada con una cuerda alrededor de la cabeza. Así, el soldado podía volver a luchar después de unos meses, aunque quizás le quedara una deformidad permanente. Los soldados que sufrían secuelas permanentes, como la pérdida de una extremidad, ceguera o dolores crónicos, se encontraban al margen de la sociedad. Su vida futura dependía de su estatus social. Algunos aristócratas lograban desenvolverse incluso con una limitación de salud.
El rey Juan de Luxemburgo luchó en Crecy estando ciego, y otros gobernantes se mantuvieron en el poder a pesar de sus discapacidades. Sin embargo, la mayoría de la gente común, que no podía trabajar en la economía agraria, caía en la pobreza y dependía de la familia, la caridad o la mendicidad. El Estado medieval no proporcionaba pensiones sistemáticas ni apoyo. Los heridos requerían ayuda informal, y si no la recibían, se convertían en mendigos errantes. La primera institución especializada para enfermos crónicos y discapacitados en Europa no se fundó hasta 1247, el Hospital de Bethlehem, apodado Bedlam. Sin embargo, su funcionamiento era caótico. Los pacientes a menudo estaban encerrados en espacios antihigiénicos, sufrían escasez de alimentos y se convertían en objeto de burla. Esto muestra cuán limitada era la atención institucional. En general, las personas con discapacidad debían depender de los lazos familiares, la limosna eclesiástica o la ayuda de los gremios. Los heridos que sobrevivían a la fase aguda y escapaban de la infección tenían un largo camino hacia la recuperación. Después de cauterizar una herida o amputar una extremidad, seguía un periodo de convalecencia, a menudo en la retaguardia de un castillo, monasterio o granja familiar. Los curanderos y las mujeres de la casa recomendaban a los afectados que volvieran a caminar gradualmente y practicaran la movilidad, aunque en ese entonces este proceso no se llamaba fisioterapia. Se conservan instrucciones para masajear los músculos rígidos con aceite caliente y para usar tablillas de madera que servían como férulas y aseguraban que la fractura no sanara incorrectamente, no consolidara mal. Quien tenía suerte podía volver a montar a caballo después de unos meses. Otros quedaban confinados a sillas con ruedas o se movían con muletas. En la segunda mitad de la Edad Media comenzaron a aparecer prótesis simples. Ya en el siglo XV, algunos nobles usaban piernas de madera que se ataban al muñón con correas de cuero. El famoso caballero alemán Götz von Berlichingen, que un siglo después perdió su mano derecha, se hizo fabricar una mano de hierro con dedos móviles para poder volver a sostener las riendas y la pluma. Su historia demuestra que los individuos buscaban soluciones técnicas a su discapacidad. Entre los soldados comunes se improvisaba. Se ataban postes de madera a las piernas, los brazos se reemplazaban con ganchos y los artesanos fabricaban cruces, probablemente muletas, para sostener el torso. Estas ayudas no aseguraban una función completa, pero permitían al menos caminar o trabajar en el campo. La rehabilitación también incluía apoyo mental. Familiares y compañeros de armas ayudaban a los heridos a superar el trauma que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático, TEPT. Para que los heridos no volvieran a la batalla demasiado pronto, se prescribían largos ayunos, oraciones y peregrinaciones, que debían fortalecer el cuerpo y el alma. Si no era posible continuar en el combate, los heridos buscaban nuevos roles. Se convertían en guardianes de castillos, supervisaban el cobro de peajes o servían como consejeros. Algunos entraban en monasterios, donde se dedicaban a copiar manuscritos, mientras que otros fundaban gremios para veteranos inválidos. Sabemos poco sobre estas organizaciones, pero sugieren que la sociedad intentaba mantener a los miembros heridos en la vida activa. En un momento, revelaremos cómo participaban las mujeres en el cuidado de los heridos y cómo su papel influyó en el desarrollo de la medicina. Las mujeres de la Edad Media no eran meras observadoras pasivas del combate. Muchas participaban en el cuidado de los heridos y en la curación. Las herboleras rurales y las mujeres sabias urbanas tenían conocimientos sobre plantas que se transmitían de madre a hija. Estas mujeres cocinaban emplastos de caléndula, preparaban decocciones de llantén, mezclaban bebidas de opio y sabían cómo tratar heridas tanto en animales domésticos como en personas. Las monjas en los hospitales se encargaban de la higiene, lavaban la ropa, cambiaban vendajes y mantenían vivos a los pacientes. Algunas aprendían los fundamentos de la cirugía, especialmente si servían en hospitales de caballeros, donde se trataban heridas de batalla. Sin sus cuidados, muchos hombres no habrían sobrevivido los primeros días después de la herida. Las mujeres también eran compañeras frecuentes de los ejércitos, como esposas, cocineras, lavanderas y nodrizas en los campamentos. Cuando estallaba el combate, buscaban a los heridos y les llevaban agua, vino o hidromiel. Limpiaban las heridas e intentaban detener el sangrado con trozos de tela. En las crónicas aparecen menciones de mujeres valientes que acompañaban a sus maridos y eran testigos de escenas sangrientas.
Sus cuidados a menudo eran pasados por alto porque los cronistas se centraban en las hazañas de los caballeros. Hildegarda de Bingen, abadesa y erudita del siglo XII, es uno de los pocos ejemplos conocidos de una mujer que escribió obras médicas. En sus escritos, combinaba la observación de las hierbas con consideraciones morales y recomendaba baños, inhalaciones de vapor y dietas para curar enfermedades. Aunque no era cirujana, su trabajo muestra que las mujeres podían contribuir al marco teórico de la medicina. Además, en muchas ciudades aparecían parteras, que estaban licenciadas por los ayuntamientos y tenían conocimientos básicos de anatomía y antisepsia. Estas comadronas a menudo realizaban también pequeñas intervenciones quirúrgicas y aprendían a cerrar heridas. Sin embargo, el conocimiento de las mujeres también despertaba sospechas. Las mujeres sabias eran acusadas de brujería cuando sus prácticas curativas no se correspondían con las normas eclesiásticas. A veces terminaban ante la Inquisición, lo que tenía un efecto disuasorio y limitaba la transmisión de conocimientos. A pesar de ello, las mujeres siguieron siendo las principales cuidadoras de los soldados heridos. Por sus manos pasaban más heridas que por las manos de los médicos eruditos, y su experiencia a menudo determinaba si el paciente sobreviviría. En este video descubrirán cómo evolucionaron estos roles de género y cómo influyeron en la percepción social de la curación. En la Alta Edad Media, la esclavitud y la venta de prisioneros representaban una importante fuente de ingresos para los incursores vikingos y eslavos. Sin embargo, gradualmente la esclavitud entre cristianos fue estigmatizada y reemplazada por la captura de caballeros para obtener un rescate. Este cambio estaba relacionado con la descentralización del poder y el surgimiento de muchos pequeños señoríos feudales que necesitaban financiar la construcción de castillos y mantener numerosos séquitos. Como señala un historiador, el rescate era una forma ventajosa de pagar la guerra. Un caballero capturado se convertía en un valor andante. Este motivo económico, al mismo tiempo, reducía el número de masacres de exterminio y daba al menos a algunos heridos la oportunidad de sobrevivir. Por el contrario, los campesinos y burgueses permanecían al margen del interés económico. Su trabajo en los campos era importante para el sustento de la sociedad, pero sus vidas individuales no tenían el valor de un rescate. Sin embargo, ocasionalmente aparecen testimonios de comportamiento solidario. En la batalla cerca de Rouen, el duque Ricardo hizo curar a los enemigos heridos y los devolvió a casa sin pedir dinero. Tal historia servía a los cronistas como un modelo moral, aunque la realidad de las batallas era generalmente más cruel. El comportamiento hacia los soldados heridos estaba influenciado por normas éticas que evolucionaron a lo largo de los siglos. La cultura caballeresca medieval enfatizaba el honor y la galantería. Un caballero debía proteger a los débiles y comportarse noblemente incluso con el enemigo. Sin embargo, ideales como la misericordia chocaban con la realidad, donde decidían factores prácticos: el tamaño del ejército, la presencia de otro enemigo, la necesidad de moverse rápidamente o el miedo a una revuelta de los prisioneros. La orden de Enrique V de masacrar a los prisioneros en Agincourt muestra que el pragmatismo podía prevalecer sobre el código de honor. Por el contrario, los nobles, que tenían la certeza de un rescate, a menudo salían del cautiverio ilesos e incluso establecían relaciones a largo plazo con sus captores. La percepción interna de las heridas variaba según el género, la edad y la posición. Para los jóvenes guerreros, una cicatriz podía significar vergüenza. Los hombres mayores, en cambio, llevaban las cicatrices como testimonio de valentía. Los códigos legales enfatizaban que una herida en la cara era una ofensa al honor y merecía una compensación. La literatura épica, como la canción de Roldán, se centraba en las heroicas heridas mortales. Ignoraba a aquellos que quedaban desfigurados y sobrevivían. La hagiografía contaba sobre curaciones milagrosas, mientras que las crónicas seculares registraban cuando los soberanos heridos perdían autoridad o la capacidad de gobernar. Estas narrativas se convirtieron en parte de la memoria colectiva e influyeron en cómo se trataba a los heridos. La Europa medieval no estaba aislada. El conocimiento médico se difundía entre culturas. Las traducciones y comentarios árabes de obras antiguas, especialmente la obra de Avicena, Ibn Sina, llegaron a Europa en el siglo XII e inspiraron a los médicos latinos. Muchos cirujanos europeos aprendieron de manuscritos árabes sobre el uso de opio, beleño y mandrágora para inducir el sueño durante las operaciones.
De las tradiciones bizantinas e islámicas, llegó la técnica de la esponja somnífera, espongia somnífera, que permitía la administración inhalada de sedantes. Estas innovaciones, aunque primitivas, representaron un paso crucial hacia la anestesia moderna. La experiencia de los enfrentamientos con el mundo musulmán también fortaleció la organización de los hospitales. Los yohanitas adoptaron elementos de las instalaciones curativas islámicas, como la cuarentena y la separación de pacientes según el tipo de enfermedad. Al mismo tiempo, sin embargo, la medicina europea todavía se aferraba a la teoría humoral, equilibrio de los humores corporales, y muchos médicos preferían la astrología a la cirugía práctica. Por eso, el arte quirúrgico se desarrolló más gracias a los cirujanos menores y barberos que a los eruditos físicos. El tipo de herida dependía del método de combate y del equipo. Según los manuales militares y los hallazgos arqueológicos, los soldados de infantería con espadas cortas y jabalinas apuntaban principalmente a la cabeza y la cara del oponente, ya que era la parte más débil de su defensa. Esta táctica causaba fracturas de cráneo, roturas de nariz o pérdida de ojos. Las armas pesadas como mazas y manguales, luceros del alba, aplastaban huesos, mientras que las flechas con puntas de gancho, barbadas, penetraban por los huecos de la armadura y se clavaban en la carne. Además de las heridas profundas, eran comunes los hematomas y los cortes, que aunque no eran fatales, podían llevar a complicaciones a largo plazo. En un momento, revelaremos cómo cambiaron las heridas en el campo de batalla con la llegada de las armas de fuego y cómo reaccionó la práctica médica. En la Baja Edad Media aparecieron en los campos de batalla europeos arcabuces, espingardas y cañones que cambiaron gradualmente la forma de combatir. Las heridas de bala se caracterizaban por la fragmentación de huesos y un trauma extenso. Los médicos a menudo no lograban extraer los fragmentos de plomo o hierro e intentaban lavar las heridas con opio, vino u orina, a veces incluso cauterizarlas con aceite hirviendo. El eminente cirujano francés Ambroise Paré, en el siglo XVI, quien originalmente fue barbero, descubrió que rociar las heridas con aceite hirviendo causaba un dolor innecesario y, en su lugar, usaba una mezcla de aceite de rosas, yema de huevo y trementina. Paré también reintrodujo la ligadura de vasos, atar la arteria con un hilo, lo que redujo significativamente la pérdida de sangre y la mortalidad. Sus hallazgos se difundieron recién en la Edad Moderna, pero ya los médicos medievales se enfrentaban a problemas similares y buscaban soluciones pragmáticas. La guerra medieval puede parecernos hoy una época lejana de torneos de caballeros e historias épicas heroicas. Sin embargo, una mirada al destino de los soldados heridos revela una cruda realidad que no está lejos de las experiencias de los veteranos modernos. El sufrimiento, el miedo a la muerte, el deseo de sobrevivir y la necesidad de cuidados son universales. La historia muestra que incluso en un mundo donde la medicina no se basaba en antibióticos y quirófanos estériles, existían personas que intentaban salvar vidas, desde barberos cirujanos y herboleras, pasando por hospitales monásticos, hasta órdenes de caballería con hospitales sofisticados. Descubrimos que se utilizaban hierbas curativas, miel, opio o pociones como el duale, y vimos cómo de la violencia económica nació gradualmente la cultura del rescate, y cómo incluso los guerreros más respetados podían encontrarse en el papel de pacientes que necesitaban atención. Cuando los médicos trabajan hoy en zonas de crisis o en campos de batalla, se basan indirectamente en el legado de sus antepasados. Organizaciones como la Cruz Roja surgieron de la necesidad de cuidar sistemáticamente a los heridos en combate. Su fundador, Henry Dunant, quedó impactado por el sufrimiento de los soldados en Solferino en 1859, que en muchos aspectos se asemejaba a las escenas medievales. La medicina moderna ofrece anestesia, antibióticos, transfusiones y cirugía plástica. Todo esto, los curanderos medievales lo habrían considerado un milagro. Sin embargo, incluso en la actualidad, algunos desafíos siguen siendo los mismos. ¿Cómo proporcionar primeros auxilios rápidos bajo fuego? ¿Cómo evacuar a los heridos? ¿Y cómo asegurar su rehabilitación a largo plazo e integración social? Los veteranos de hoy lidian con trastornos de estrés postraumático y el regreso a la vida civil, problemas que los cronistas medievales no describen, pero que ciertamente estaban presentes en las noches silenciosas después de la batalla. Gracias por dedicar tiempo a esta reflexión histórica. Si el tema les ha interesado y quieren saber más, apoyen este canal dándole a
Me gusta, y compartiéndolo con sus amigos. Confío en que el conocimiento sobre el destino de los soldados medievales heridos los inspire a una mayor compasión por aquellos que sufren las consecuencias de la guerra también hoy.